Bueno, reciban un cordial y atento saludo, estimados estudiantes. Para mí es grato iniciar nuevamente estos espacios académicos con este nodo, encontrarme nuevamente con ustedes. He trabajado ya en periodos anteriores y conozco de la calidad humana y la responsabilidad del trabajo de cada uno de ustedes, y creo que este va a ser un bonito periodo académico, igualmente pues acompañado de esta excelente red de tutores que contamos para que este aprendizaje sea recíproco. Entonces reciban un cordial y afectuoso saludo. Bienvenidos, qué bueno, estamos empezando un sexto periodo académico, iniciamos ya lo que se denominaría una recta final en este proceso de profesionalización del cual ustedes son beneficiarios, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos una nutrida conexión de 45, pues ya hay más de la mitad. Esperamos que en el transcurso de esta tarde, pues, se puedan ir conectando los demás compañeros. Antes de iniciar, estudiantes, me gustaría que tuvieran la posibilidad de encender sus cámaras, podernos saludar un momento. Sé que este primer encuentro se desarrolla pues a través de este escenario virtual, pero que no impida que vemos que estamos allí, ¿sí? Que estamos pendientes de este proceso académico. Lo veo por allí ya a José Gilberto. Buenas tardes, bienvenido. Entonces, igual los profes también, si están por ahí un ratico que podamos encender la cámara para emitir un saludo inicial y dar un inicio a este encuentro. Profe Mario, profe Cristina, qué gusto saludarlos, trabajar nuevamente de la mano con ustedes en este periodo académico. María Alejandra, ¿cómo está? Tranquilo, José Gilberto, igual ahí estamos también pendientes del chat. Veo conectados María Fernanda Tarapuez, Joana Carolina Colimba, Diana Oliva, Daniel Goyes, Paola Revelo. Hola Paola, ¿cómo está? Yuli, Alexandra, Tania, Oscar, Diana, Fabián, Manuel, Sebastián, John, Andrea. Entonces, que pudiéramos en unos minuticos encender la cámara para saludarnos, ¿sí? A través de estos medios y de estas tecnologías. Yuri, buenas tardes, estoy conectada, pero tengo problemas con el sonido. Ojalá podamos irlo solucionando para que podamos desarrollar de la mejor manera este encuentro tutorial, ¿no? Bueno, entonces, yo los voy a acompañar, queridos estudiantes, con un curso de corte electivo, que es el curso de resiliencia. Vamos a dar entonces inicio a este espacio. Gracias, profe. Les pido estar muy pendientes allí en el tema de soporte ante cualquier dificultad de conectividad, ¿no? Entonces vamos a iniciar este proceso académico. Como les mencionaba, los voy a acompañar con el curso de resiliencia, ¿sí? Es un curso electivo en la licenciatura de educación. Es un curso de tipo teórico que le vamos a tratar de generar una conciencia personal frente a lo que repercute el concepto de resiliencia y no dejarlo únicamente en concepto, sino llevarlo precisamente a la acción, que eso es lo que nos permite en nuestro escenario académico y como docentes en formación establecer pues unos procesos académicos que sean significativos y pertinentes, ¿no? Entonces, para el día de hoy, les presento, he traído esta presentación. Me confirman, por favor, si la estamos mirando. Buenas tardes, profe. Sí se mira. Vale, perfecto, muchas gracias, ¿no? Hoy vamos a trabajar 3 cursos, ¿no? Como les mencionaba en el grupo. Este va a ser el primero, después continuaremos con el profe Mario Jurado y terminará la jornada
con la profesora Cristina. Mañana iniciarán nuevamente con el profe Mario Jurado. Continúan con el curso práctico que en esta ocasión lo orientará el profe Antonio Villacorte y cerraremos la jornada del día de mañana con el curso de inglés B1. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar y la idea no es que ser, digamos, un tema, un monólogo mío frente a este curso, sino que vamos a participar activamente. Esa es la agenda del encuentro, estimados estudiantes del día de hoy. Les voy a presentar, igualmente les he compartido por el grupo de WhatsApp, mi agenda docente de atención en este curso. Vamos a hablar acerca de unas generalidades del curso, teniendo en cuenta, pues, que vamos a desarrollar unos escenarios de complemento académico. Vamos a programar también unos IPAs. Me gustaría también compartirles esas fechas. Vamos a hacer también el desarrollo de la temática enfocado en la unidad 1, la conceptualización de la resiliencia. Y finalmente vamos a ver un reporte, un estado de entrega de estas actividades, sobre todo de la primera, cómo estamos, cómo vamos. Espero ya la próxima semana enviarles el reporte ya de sus calificaciones. Este fin de semana estaré revisando ello. Y si hay dudas o inquietudes referente a la segunda actividad, la cual ya está en curso, pues podamos dialogar al respecto, ¿no? Entonces, ese es el plan de trabajo que les presento para esta jornada académica que iniciamos el día de hoy. ¿Listo? ¿Hay alguna de pronto situación, hay alguna novedad que quisieran comentar? No sé si les parece o que le damos más énfasis en algo. Igualmente, pues me van comentando, ¿sí? Lo que les refiero, la idea no es simplemente que yo esté acá dirigiéndome a ustedes, sino que haya una participación de cada uno de ustedes. Espero que hayan podido revisar parte del material que se les ha enviado de los diferentes cursos, pues en este caso de resiliencia, que podamos también entrar a un escenario de diálogo con ustedes frente a lo que ustedes consideran resiliencia, a ver si ustedes se consideran resilientes, qué situaciones hemos enfrentado y que de una u otra manera, sin conocer tal vez o saber la naturaleza del concepto, pues hemos desarrollado estos procesos resilientes, ¿no? Entonces, les presento entonces la agenda de acompañamiento docente. La agenda de acompañamiento docente varía entre toda la red de docentes, ¿sí? De todos los compañeros que hacemos parte de este proceso académico con ustedes en el nodo Ipiales. Entonces, ¿de qué varía eso? Depende de la modalidad de contratación. Pues hay algunos compañeros que tienen una agenda diferente a la mía, porque eso repercute principalmente en eso. Yo vengo acompañando el proyecto con una modalidad que es un tiempo completo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cumplo 40 horas semanales en diferentes procesos académicos y administrativos en el marco del proyecto, pues, y del acompañamiento de los nodos también que me corresponden a mí. Yo estoy como director del curso de resiliencia. Esto implica que tengo que estar pendiente del desarrollo exitoso del curso en todos los nodos, pero solo tengo atención tutorial con ustedes y Piales y el nodo Barbacoas. Aquí hay un error, no es Ejido, es Barbacoas, ¿no? Mi correo institucional, pues muchos de ustedes ya lo conocen. Lo vuelvo a presentar aquí, esteban.piarcusan, es todo en minúsculas, @unad.edu.co, y se ha creado o creé un correo exclusivamente para la recepción de las actividades. Este correo es actividadesetno2025@gmail.com. Cada uno de ustedes, de los que ha remitido su trabajo de este momento de evaluación inicial, que corresponde al mapa conceptual, pues desde ese correo se ha dado respuesta a los trabajos que se han recibido, ¿sí? Los que se recibieron a través de correo
personal e institucional. Se dio también respuesta, sin embargo, pues se emitió allí la recomendación que por favor sean enviados a estos correos. ¿Cuál es mi ideal también en este periodo académico, queridos estudiantes? Que manejemos más plataforma. Debemos hacerlo, debemos establecer esa dinámica de manejo de campus virtual, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Estamos ya iniciando un sexto periodo académico y hay varios procesos que únicamente se desarrollarán a través del campus virtual. ¿Cuáles son esos procesos? Y para que ustedes desde ya se vayan organizando y vayan teniendo la idea de lo que se viene. Uno son las pruebas Saber Pro, antes conocidas como pruebas ECAES. Entonces, la solicitud de la información, todo lo que tenga que ver con ese proceso que se hace a través de la Oficina de Registro y Control, se realiza desde la plataforma. Entonces, es necesario que contemos con usuario y contraseña. Si no lo tenemos, vamos a generar un CIPAS, un encuentro académico para que todos tengan acceso a plataforma. Y las dificultades que presenten algunos en acceso, pues, dar la ruta, o si está en mis manos, pues poder brindar la solución a ese proceso. Se viene más adelante ya lo que es, y vayan pensando en eso, vayan pensando ya como futuros licenciados, ¿sí? Como estudiantes que en menos de 2 años estarán ya en proceso de egreso. Y las solicitudes de grado, todas se realizan a través de la plataforma. Entonces, mi ideal es que desde estos periodos empecemos a tener esa dinámica de conocimiento y de manejo de ella, ¿sí? Para que después no lleguemos a un periodo más avanzado y tengamos dificultades en ese aspecto. Entonces, mi agenda de acompañamiento docente, queridos estudiantes, yo estoy en atención de lunes a viernes, ¿sí? A partir de las 8 de la mañana, ¿sí? Hasta el mediodía, de 8 a 12, yo estoy muy pendiente, trato de darle respuesta de manera oportuna cuando me escriben, cuando me llaman. En las tardes, de lunes a miércoles, estoy de 2 a 6. Los jueves inicio la atención más temprano, ¿sí? Desde las 7 de la mañana hasta las 12, de 2 a 5, y los viernes estoy desde las 7 hasta la 1 de la tarde, y en la tarde de 2 a 4. Estoy cumpliendo las 40 horas semanales que yo, por las cuales tengo pues un proceso de contractual con la universidad desde aspectos académicos. Cuando me refiero a escenarios administrativos, son netamente de un proceso pues nuestro acá interno, que son reuniones con docentes, que es diligenciamiento de algunos formatos, ¿sí? Porque obviamente el proyecto tiene un componente administrativo que tiene que ver con otra área, pero que no nos repercute directamente, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, en la eventualidad que yo a veces tengo alguna reunión o estoy en algún espacio que no puedo atender de manera oportuna, siempre trato de responder o dejar un mensaje. Yo le dejo el mensaje, lo contacto más tarde, ¿sí? Entonces, sí les pido encarecidamente, queridos estudiantes, que de acuerdo a esta agenda, la cual es de su conocimiento, ustedes también puedan programarse y contactarme tanto a mí como a los docentes que también en su momento presentarán su agenda. ¿Listo? Entonces, tratar de respetar esos espacios nocturnos, ¿sí? Después de las 7, 8 de la noche, ¿sí? Pues yo no sé contestar mensajes. Al otro día, con mucho gusto, yo ya les respondo. Tema de fines de semana, igual no. Creo que todos también merecemos un tiempo de compartir con sus familias o pues con sus actividades personales. Entonces, siempre procuro hacer respetar también esos espacios. Creo que hace parte también de la dinámica de trabajo, de desconexión del escenario laboral. Creo que no es sano también. Y en ese mismo sentido, pues ustedes que también trabajan y laboran en diferentes instituciones y en diferentes actividades, pues creo que es el mismo caso. ¿Listo? Entonces, para que ustedes, por favor, tengamos muy en cuenta estos tiempos y estos espacios.
Vamos a hablar acerca de las generalidades del curso. Este es un curso que tiene 3 créditos académicos. Pertenece directamente a la licenciatura en etnoeducación. Es un curso de formación complementaria, específico, electivo más bien. Es un curso exclusivamente y netamente teórico, ¿sí? Aquí vamos a hablar acerca de escenarios conceptuales, pero los vamos a tratar de llevar que esos conceptos, esas experiencias, esos elementos que nosotros encontremos, los podamos llevar a la práctica y principalmente a nuestra cotidianidad. Ninguno de nosotros estamos exceptos a sufrir algún elemento, alguna situación, algún problema en el que, teniendo en cuenta diferentes circunstancias, tenemos que hacerle frente a ello. Y creo que muchos a lo largo de nuestra vida hemos tenido que sobrellevar varios escenarios, ¿no? Varias situaciones. Entonces, el tema de la resiliencia es eso, ¿sí? En el escenario cotidiano, en el escenario contextual, territorial, comunitario, ver cómo podemos hacer frente a ciertas situaciones que a veces como seres humanos se nos pueden tornar muy difíciles, pero tenemos que de una u otra manera tratar de encontrar soluciones en esos procesos, ¿no? Este es un curso que sí se puede habilitar. ¿Qué quiere decir que se puede habilitar? Que dependiendo de los puntajes que ustedes hayan obtenido en alguno de los momentos de evaluación, y si existe la posibilidad que ustedes al final reprueben el curso, si están dentro de unas fechas que establece el calendario académico, el cual es aprobado por el Consejo Superior Universitario, ustedes pueden solicitar una habilitación. Y aclaro aquí, para poder realizar el proceso de habilitación es únicamente dentro de un rango de tiempo, pero tiene un costo, ¿sí? Entonces, se solicita el proceso con registro y control para poder realizar este proceso. Puede ser alguna eventualidad en alguno de ustedes por diferentes situaciones o algo que espero no sucedan. Igualmente, pues nosotros como tutores hemos procurado ser muy flexibles en la entrega y recepción de actividades por la dinámica que conocemos, por la dinámica que hemos venido y que trabajamos con ustedes. Pero en la eventualidad que llegue a suceder, que alguno de ustedes, pues, por diferentes situaciones no entregó las actividades, puede habilitar. Este curso se puede habilitar. La habilitación solo se hace por campus virtual. Es una única actividad en la que usted tiene que responder diferentes pues, elementos que pide una guía o un cuestionario y digamos que tiene que pues, aprobarlo, ¿sí? Pagando unos derechos pecuniarios entre ellos, pues lo puede desarrollar. Este curso a nivel nacional lo dirige o fue diseñado por el docente Alejandro Labrador. Sin embargo, principalmente para el marco del proyecto del cual hacemos parte, me correspondió en este periodo académico actualizarlo. Entonces es un curso que para el proyecto es exclusivo, ¿sí? Para el proyecto tiene unas condiciones muy particulares, que es la que nosotros las venimos trabajando, de acuerdo a las especificidades pues, de cada una de las comunidades que venimos trabajando. En este curso yo he planteado estas competencias, 3 competencias principalmente, una interpretativa, una contextual y una propositiva. Entonces, desde la interpretación queremos que ustedes, o mi objetivo es que ustedes a partir de esa unidad 1 que venimos manejando, que es principalmente el concepto de la resiliencia y esa capacidad del ser humano que tiene para ser resiliente, reconozcamos a la resiliencia como un proceso individual, ¿sí? Que le haga frente a las diferentes situaciones, problemas, dificultades que no podemos, son innegables que en el ser humano se presentan, ¿sí? Entonces, queremos que esto, a través del escenario educativo, de los escenarios culturales, pedagógicos, comunitarios, pues tratemos de articular a veces para poderle dar solución a esas situaciones negativas que se presentan en nuestra vida, ¿no? Desde esa competencia contextual, pues buscamos identificar algunas experiencias, tanto desde la academia como desde ustedes, como estudiantes de
y pertenecientes a comunidades indígenas, sí, que permitan esa revitalización, esa pervivencia cultural, sí, a partir de escenarios de resiliencia, a partir de la música, a partir del teatro, de la literatura, de este escenario pedagógico, sí, que nosotros nos encontramos, nosotros podemos identificar y también crear, sí, esas experiencias. Y ahí vamos principalmente a esa competencia propositiva en la que buscamos formular, ¿sí?, a través de la academia, a partir de estrategias pedagógicas, hacerle frente a esas dificultades, a partir de la fortaleza que se tiene con la educación de ustedes como estudiantes en formación, como estudiantes de comunidades indígenas, de comunidades étnicas, que de por sí, si nos arraigamos al proceso histórico, son resilientes por todo el escenario que se ha venido desarrollando desde épocas de la colonia, pero que esto también trascienda a un escenario individual. Yo no puedo tratar de brindar solución a ciertas problemáticas de corte social y comunitario, sin principalmente como ser humano, desde un aspecto sociológico y desde un aspecto psicológico, yo pueda afrontar esa dificultad, ¿sí? Entonces, es importante proponer, ¿sí? Y ahí estamos muy comprometidos con la esencia de este curso, que es salir de esa adversidad. No es simplemente a veces el discurso, sino que lleguemos a la acción, y a la acción es principalmente con la propuesta, ¿sí? Entonces, nuestras comunidades, ¿sí?, la academia se identifica principalmente por trabajar desde unos escenarios comunitarios y participativos. Y aquí hago énfasis en lo participativo, que involucre la toma de decisiones, no simplemente llamar a una reunión para mostrar o definir algo, sino que haya una participación activa de cada uno de ellos. Y eso que repercute principalmente, pues que haya una construcción de un proyecto social y colectivo que guarde coherencia principalmente en el escenario de las comunidades indígenas con su plan de vida, ¿sí? Queremos impactar a ellos. Queremos que desde ustedes se empiece a construir esos planes, ¿sí?, pero que también tengan ese elemento fuerte de resiliencia y resistencia, ¿sí? Principalmente pues asociado a lo que trabajamos bastante aquí en la licenciatura, que es ese concepto de la interculturalidad, ¿sí? Ese concepto de la interculturalidad no entendido como únicamente esa, digamos, variedad, ¿sí?, de culturas que hay en un territorio, sino que se esté ligado más bien desde ese enfoque del respeto por el pensamiento del otro, de lo que se denomina la otredad. A ese escenario es cuando nos referimos desde lo intercultural, ¿listo? Y es un concepto que ustedes lo conocen, lo han venido trabajando, pero que debemos fortalecerlo, ¿sí? Tenemos que asociarlo mucho, ese escenario o ese concepto de interculturalidad, desde un enfoque crítico, desde un enfoque que actualmente se trabaja desde lo que se denominan unas teorías decoloniales, en donde reivindique desde ese sentir y ese pensar las necesidades y el respeto más bien, ¿sí?, que se tiene por las diferencias. Entonces, eso es un proceso importante que espero que al final que desarrollemos este curso, que alcancemos ese propósito y esos resultados de aprendizaje, que nosotros lo podamos mostrar. ¿Y cómo se lo mostrará? Principalmente cada uno de ustedes, creo que a través de un proceso de autoevaluación, medirá, ¿sí?, qué tanta capacidad, ¿sí?, a partir de los conceptos pudo desarrollar o podrá desarrollar en el concepto de resiliencia para hacerle frente a las diferentes situaciones negativas que se presenten en la vida. El objetivo de este curso, el objetivo de este curso es que nosotros como seres humanos identifiquemos
a la resiliencia, que conozcamos qué es ser resiliente. A veces simplemente lo habemos escuchado, el concepto, pero a partir de este curso y con la finalización de él, ¿sí? Nosotros podamos establecer desde un escenario reflexivo y crítico, ¿sí? Cuánto nosotros podemos serle frente a las dificultades. Desarrollemos esa habilidad humana que tenemos. Todos tenemos la capacidad de ser resilientes, sino que en algunos, ¿sí? Puede ser más arraigada que en otros, ¿sí? Pero todos tenemos esa capacidad. Lo que hay es que tratarla de llevar y desarrollar de la mejor manera. Entonces, eso es una habilidad humana que la podemos encontrar a partir del trabajo individual, del trabajo colaborativo, ¿sí? Desde ese sentido pedagógico propio que nos brinda la educación para poder hacer un análisis crítico y reflexivo. Obviamente debemos tener un bagaje conceptual frente a ello. ¿Y cómo tenemos un bagaje conceptual? Pues principalmente leyendo. Si yo no me enriquezco frente a algún tema, frente a algún concepto, difícilmente podré manejarlo para poderlo expresar de una manera adecuada, ¿sí? Y esto, pues, principalmente teniendo en cuenta las particularidades que tienen nuestras comunidades afroindígenas en el departamento de Nariño, quienes son los llamados, digamos, a establecer también un concepto propio de resiliencia. Yo quisiera que al finalizar este curso con ustedes, con estudiantes de Nodo y Piales, y a partir de todos esos diferentes conceptos que hay, que se han venido trabajando desde diferentes áreas, pero nosotros también tengamos esa capacidad de crear un propio concepto que surja desde nuestra academia, que surja desde su sentido, desde nuestro sentir más bien, y que lo podamos definir y empezar a trabajar. Sí, qué bonito sería que al final de este curso nosotros podamos decir, mire, con los estudiantes de Nodo y Piales, la resiliencia es esto. ¿Y por qué? Porque se han vivido estas experiencias, porque hay unas situaciones en las que se ha vivido y se ha afrontado de esta manera. Y para nosotros el concepto de resiliencia es esto. Entonces, ese es el propósito también, que nosotros identifiquemos algo, lo tomemos, pero también lo construyamos, ¿no? Entonces, ahí está esa competencia que mirábamos anteriormente, que es esa propositiva, proponer algo. No es simplemente conocerlo y ya, sino que trascienda, que se pueda transmitir. El curso tiene 3 resultados de aprendizaje con el que esperamos pues, alcanzar ese objetivo. Cada resultado está asociado a cada una de las unidades que nosotros venimos trabajando. En estos momentos estaríamos abordando este primer resultado, que tiene que ver con reconocer el concepto de resiliencia a partir de escenarios socioculturales en los que se desarrolla el individuo. Entonces, miren que salimos de una primera actividad, que era una actividad de un momento inicial, que es una actividad de reconocimiento, en donde se solicitaba a través de unas lecturas, una revisión de un material previo, que ustedes puedan desarrollar un mapa conceptual, ¿sí? Sobre qué se comprendió a partir de la resiliencia. ¿Listo? Entonces, vamos a ir alcanzando ese resultado. Una vez nosotros reconozcamos, nos vamos a ir ya a esa segunda unidad, ¿sí? Vamos a conocer cuáles son esos aspectos de la resiliencia. Vamos a entrar desde hablar un poquito desde los procesos psicológicos, de cuáles serían esas habilidades que nosotros podemos trabajar para ser ciudadanos y seres resilientes. Entonces, una vez reconozcamos, vamos a poder comprender la resiliencia como esa capacidad humana. ¿Sí? Entonces, ver que ese no es únicamente es un concepto, sino que es eso. Es una capacidad que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Sí? Aquí no distinguimos entre diferentes etnias, entre razas, ¿sí? Entre grupos étnicos. Aquí, cuando hablamos de capacidad humana, recuerden que estamos involucrándonos a todos. ¿Sí? Entonces, es ver que ese concepto y lo comprendamos que en algún momento nosotros tenemos que desarrollarlo y tenemos que llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, principalmente, pues para que en algún momento a todos se nos presentan situaciones
en el estudio, ¿sí? Situaciones personales, situaciones sociales, situaciones comunitarias, ¿sí? Pero que a partir de esa capacidad humana nosotros podamos establecer una serie de habilidades que podamos emprender esa resiliencia y que a partir de ello tengamos también un aprendizaje. Y como último resultado, comprendamos también esa resiliencia en las conexiones de la capacidad del entorno educativo. Hoy en día es importante que la academia trabaje mucho más estos procesos, ¿sí? Sobre todo por el escenario actual en el que nos desenvolvemos, ¿sí? Por el proceso de las diferentes tecnologías, porque no estamos exentos a sufrir algún tipo de calamidad, y que desde el escenario educativo tenemos que nosotros empezar a tener una preparación frente a afrontar diferentes situaciones. Este curso lo vamos a trabajar a través de una estrategia de aprendizaje que es la estrategia de aprendizaje basada en problemas, ¿sí? Si ustedes han podido revisar el módulo, que creo que ya lo han hecho, vamos ahora a ver cómo nos ha ido con ello. Nosotros planteamos 4 fases para establecer ese problema, pero ese problema nosotros ya está planteado en el módulo. Y hay una pregunta problematizadora que quiero que cada uno de ustedes se apropie de ella y la podamos responder. Y que esas actividades que vamos a venir desarrollando estén enfocadas como respuesta a esta problemática. El aprendizaje basado en problemas nos permite que a partir de una situación problemática, de una situación que nosotros identifiquemos, a través de un trabajo colaborativo, a través de una lectura crítica y reflexiva y comprensiva, a través de la revisión de diferentes experiencias, nosotros podamos establecer una respuesta o una solución a ese problema que se ha identificado, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a darle respuesta a ese problema? Trabajando estas diferentes fases que tienen que ver cada una con las actividades. Este es un curso que no es tan complejo, ¿sí? En realidad, miren, ya entregamos la primera actividad, que es la fase de conceptualización. De allí simplemente van a trabajar 2 actividades más, que es la fase 2 y la fase 3. La fase 2, que estamos en ese análisis e interpretación. La fase 3, que va a ser la contextualización. Y esa fase 4, no se me preocupen mucho, no se me inquieten tanto, porque esa es una evaluación final, pero que simplemente es una compilación de los diferentes trabajos y productos que hemos venido desarrollando. La primera actividad es colaborativa, o fue colaborativa. Cada uno de ustedes hizo entrega. Hay algunos que por acá están pendientes y me preocupaba porque sí hay varios estudiantes que no hicieron entrega de ello, y pues yo les comenté que había una fecha límite para ello. Bueno, hasta este fin de semana se podría, quienes estén pendientes, pero ya la calificación bajará, porque nosotros tenemos ya que cerrar calificaciones. Y han sido muy estrictos acá en el proceso de la universidad. Recuerden que el año anterior la universidad recibió su título de acreditación en alta calidad. Eso implica que los procesos y procedimientos internos sean más rigurosos y sean más estrictos. Entonces, y eso repercute también el tema de las calificaciones, el tema de la calidad también de los trabajos y el tema pues del compromiso que tiene cada uno de ustedes como estudiantes. Entonces, pues tenemos ya nosotros una fecha límite para ello. Si ya nos entrega, pues será cada uno de ustedes pues que las responsabilidades, pues que no hay cumplimiento de ese deber, ¿no? Entonces, desarrollaríamos 3 actividades. Entonces, miren que no es mucho tampoco. Hay que empezarse a autorregular en sus tiempos, en sus espacios. Todos tenemos familias, todos tenemos diferentes trabajos, ocupaciones, pero si estamos en este proceso, debemos en algún momento sacrificar algunos tiempos o algunos espacios
para dar cumplimiento y ser responsable con nuestros deberes, ¿sí? Eso también está, eso pues es cada quien de cada ser, esos son escenarios individuales, yo tampoco puedo entrar allí a juzgar, ni mucho menos, pero sí simplemente hacer una recomendación frente a estos procesos, ¿sí? Entonces, en ocasiones, pues, hay alguna situación, que hay algún evento familiar, evento, ¿sí?, cultural o algo así, pues, y se me cruza con la actividad, pues tengo que ver yo, pues, no poder participar en algunas ocasiones frente a ello, ¿no? Para darle cumplimiento a mis responsabilidades. Pues el tiempo y el manejo es cada uno de ustedes. Aquí no se les pide que estén conectados todos los días. Aquí hay unos encuentros que hay periódicamente establecidos bajo un cronograma, pero pues que haya como si esa revisión y esa entrega oportuna de sus actividades, ¿no? Entonces, a partir de estas fases y que nosotros podamos resolver, sobre todo desde la fase 2 y fase 3, y obviamente pues la fase 4 son trabajos colaborativos. Ustedes ya han venido trabajando de manera grupal, ya tienen una sinergia entre ustedes, y hay una camaradería, y hay un compañerismo, ¿sí? Entonces, ustedes mismos definirán sus grupos de trabajo. Nosotros como docentes, pues desde mi punto de vista, no me gusta imponer ello. Entonces, ustedes ya establecerán, y a partir de esta fase 2, pues sí me gustaría que nos hagan conocer quiénes son los diferentes grupos de trabajo para poder hacer ese seguimiento y ese acompañamiento también en cada uno de los temas que desarrollaremos en este curso. Y a partir de ello, pues nosotros vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿De qué manera la resiliencia se convierte en un espacio de reflexión y diálogo de las necesidades de contexto? Aquí es importante esta palabrita, yo creo que en varios cursos y en varios escenarios se habla del contexto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del contexto es cuando nos situamos en ese escenario en el que nosotros nos desenvolvemos, ¿sí? Ese contexto puede ser educativo, ese contexto puede ser familiar, ese contexto puede ser en el trabajo, ¿sí? Ese contexto puede ser en ese escenario académico, ¿sí? Entonces, en ese contexto vamos a ver de qué manera la resiliencia es un espacio de reflexión que nos permita un diálogo, ¿sí?, de esas necesidades de contexto que impliquen un desarrollo de habilidades para la vida en sociedad, ¿sí? El proceso de educación, entre otros. Entonces, nosotros primero vamos a conceptualizar, miren, la resiliencia, estamos en ello. Vamos a ver de qué manera vamos a hacer un análisis, una interpretación para buscar, ¿sí?, esa reflexión. Y cómo nosotros, a partir de esa fase 3, que va a ser la contextualización, nos asociemos principalmente a conocer y desarrollar esas habilidades, no para el momento, sino que sean para la vida. Esas habilidades que nosotros podamos transmitirlas también a nuestros, quienes somos padres, pues a nuestros hijos, ¿sí? Que propendamos por un proceso educativo, ¿sí? A veces se confunde que en la institución o en la escuela se desarrolla educación, y eso es algo errado. Allá se generan espacios de formación, como lo que desarrollamos aquí. Aquí no generamos educación. Aquí estamos propendiendo por un escenario de formación, ¿sí?, por una transmisión de conocimientos, por una asesoría de algunos temas, ¿sí? Pero la educación viene forjada principalmente desde casa. Entonces vamos a nosotros a educar, ¿sí?, principalmente a encontrar unas habilidades para transmitirlas en ese escenario de la educación. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros nos apropiemos de esta pregunta y nos vamos a ir dando cuenta cómo con el desarrollo de estas fases vamos a ir dándole solución a esta situación problemática y vamos desarrollando esa estrategia de aprendizaje. Miren que aquí en este proceso de formación vamos interrelacionando los diferentes procesos que venimos desarrollando. Esto es procesual y la resiliencia también es procesual. No es simplemente quedarnos en el concepto, sino ver
cómo a partir de una ruta que nosotros podamos establecer, podamos hacerle frente a esas situaciones negativas que hemos encontrado. ¿Listo? Eso, estimados estudiantes, es a manera general lo que es el curso. Ya de aquí depende, y creo que cada uno de ustedes ya lo ha venido desarrollando, ya lo ha venido trabajando. Es importante la revisión del material y ahorita nos vamos a dar cuenta en ese diálogo qué tanto hemos revisado, qué tanto hemos conceptualizado. Si recuerden que aquí estamos en un proceso de formación, ¿sí? Entonces, es necesario que establezcamos ese diálogo, que podemos charlar aquí y entraríamos precisamente a lo que según la agenda pues estamos desarrollando, que es el desarrollo de la temática, ¿sí? Entonces, en el módulo hay estas preguntitas de manera orientadora, ¿sí? Y quiero que con cada uno de ustedes, ¿sí? Y no quiero de mi parte entrar a decir tal o tal estudiante que le parece, sino que haya una participación activa, que hagamos un diálogo, que hagamos que este encuentro tutorial lo convertamos desde este momento en un conversatorio para que podamos dialogar frente a lo que hemos podido conocer hasta el momento. Hay muchos de ustedes, muchas personas, muchos estudiantes que pueden conocer mucho más incluso de lo que se ha podido revisar en el módulo, en el material, de lo que es ser resiliente. Porque les mencionaba anteriormente, cada uno de nosotros hemos tenido que afrontar diferentes situaciones. La pérdida de, a veces, un ser querido, ¿sí? El tema laboral, quedarse desempleado, situaciones negativas que nosotros mismos no las buscamos a veces, ¿sí? Que nos metemos en diferentes problemas, que a veces son pequeñitos, pero después se convierten en problemas mucho más grandes, pero que tenemos que, o hemos, como decían, por allí, levantarnos. A veces tocar fondo para levantarse y empezar de nuevo. Entonces, eso es un proceso que se necesita conocer y ser fuerte, tener esa capacidad y esa habilidad, porque tenemos a veces que levantarnos en el día a día a hacerle, a pesar de los problemas, de las dificultades que tengamos, pero tenemos a veces que no mostrar, ¿sí? lo que se está sucediendo, pero a veces eso repercute también en unos escenarios pues, individuales muy complejos, ¿no? Entonces, todos creo que aquí hemos en algún momento vivido una situación y en ese sentido, pues les pregunto y quisiéramos que vayamos conversando frente a estas preguntas. Para ustedes, ¿qué significa ser resiliente? De acuerdo al material que se ha revisado, ¿qué es ser resiliente? ¿Sí? Entonces, me gustaría escucharlos, me gustaría que podamos dialogar. Estamos ya en un sexto periodo académico, tenemos que dejar a un lado la timidez, el no hablar, sobre todo en el proceso de formación que se viene desarrollando, que ustedes van a ser docentes, ¿sí? Y en algún momento ustedes van a estar del lado en el que en estos momentos, por ejemplo, me encuentro yo, que es brindando una información, generando una tutoría, ¿sí? Entonces, hablemos, dialoguemos, lo que les refiero. No quisiera que desde acá, desde participantes, seleccionar a alguien porque creo que están allí, sino que quisiera es que cada uno de ustedes podamos ir hablando y dialogando frente a estas preguntas. ¿Listo? Entonces, Mari Alejandra Bastidas, ¿no? Levanta la mano. Perfecto, Mari. Muy ¿Qué buenas nos quieres tardes, comentar? profe y apreciados compañeros. Bueno, frente al concepto de resiliencia, yo considero que este concepto tiene que ver mucho con la parte, digamos, afectiva del ser humano, ¿no? Y también
con el manejo, digamos, de la inteligencia emocional. Entonces yo considero que la inteligencia emocional es lo que nos hace realmente ser resilientes y afrontar los problemas con una mejor actitud. Eso considero, profe. Perfecto, Mari. Muchísimas gracias. Bueno, antes de entrar como a un proceso de realimentación o de conceptualización, vamos escuchando a otros compañeros, ¿no? Entonces, gracias, Mari, por esa participación. ¿Quién más? A ver, otro, tranquilos, no seamos tan tímidos, ¿sí? No tengamos miedo a expresar, no tengamos miedo a dialogar, a emitir lo que estoy pensando en ese momento, ¿sí? Entonces, tomemos la palabra, no seamos tímidos. ¿Qué significa ser resiliente? ¿Nadie más? ¿Solo Mari? Entonces, ¿o será que no están conectados aquí? ¿Será que Profe, simplemente nos... Hola, Fabián, ¿cómo está? Lo escucho, Fabián. pues yo quería aportar que la palabra resiliente es como la capacidad de afrontar una realidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, a pesar de diferentes, o en el caso mío particular, de muchas dificultades que hemos tenido en el transcurso de la carrera, pero digamos, eh, hemos estado ahí presentes, hemos entregado, digamos, actividades, digamos, hemos pactado, digamos, es como la capacidad que cada persona tiene en, en afrontar una realidad y adaptarse a esos cambios y persistir, ¿sí? Y insistir hasta lograr pues que es un resultado final, digamos que estamos en sexto semestre, sí, diremos nosotros así como sexto semestre, donde ya casi estamos a puertas, digamos, de empezar, digamos, estamos de bajada ya para lograr terminar o culminar nuestra carrera profesional, entonces como licenciados en educación. Entonces, eso para mí significa resiliencia, tener esa capacidad, digamos, a pesar de cualquier dificultad, sortearla y seguir adelante. Gracias, Fabián. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por su participación. Hay algunos aspectos que retomo acá, ahorita los charlamos para que entremos en esa conceptualización también. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere brindar un concepto, un aporte? Lady. Sí, profesor, buenas tardes, Hola, Lady, buenas profesor, tardes. compañeros. Bueno, la parte de la resiliencia es muy importante en cada aspecto, digamos, triste o que no esté acorde a lo que nosotros esperábamos. Entonces, la parte de la resiliencia, como decía el compañero, es esa capacidad de sobrellevar y de colocar solución, también de colocar estrategias a esa problemática o a o algo que nos pase dentro de nuestras vidas, ya sea personal, laboral o cualquier proyecto que nosotros estemos enfocados. Gracias, profe. Muchas gracias, Lady. Muy amable por tu participación. Por ahí miraba también que habilitaba el micrófono Sebastián, Rodrigo Sebastián Tarapuez. Sí, buenas tardes, profe. Hola, Sebastián, qué gusto nuevamente. Pues mi aporte con respecto al concepto de resiliencia es que, pues para mí, lo que entendí de los textos es cuando nosotros estamos pasando por aquellas problemáticas las cuales eh, nos sentimos ya sin posibilidades. Es aquella fuerza que hace capaz que busquemos alternativas, ¿no? Y pues sigamos adelante. Entonces, eso. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, de acuerdo a estas 4 participaciones, no sé si hay alguien más de pronto. Bueno. Y yo, profe. Buenas tardes, profe. Oscar. Hola, Oscar. ¿Cómo está? Buenas tardes.
y nomás, profe. Pues para mí un concepto quedaría pues según el estudio de esta materia, pues la resiliencia es algo que nos hace a cada uno y que nosotros tenemos como personas que nacemos de, ¿no? Desde nuestra engendración, a ser niños, adultos, adolescentes, esa capacidad para enfrentar la vida con la que aprendemos y sobresalir y superarnos en las diferentes, tanto en las dificultades que tenemos en la cotidianidad de nuestra vida, ¿no? Y la forma de sobrevivir, ¿no? Buscar eso, profe. Muchas gracias, Oscar. Bueno, creo que son muy importantes esos aportes. Leonardo va a intervenir. Sí, profe. Lo escucho, Leonardo. Yo quería hacer un aporte con lo que es la resiliencia, porque en sí es algo que nos hace más fuertes después de haber sufrido, como le digo, un impacto o algo negativo. Por decir, hay muchas personas que quieren cosas negativas para uno, pero con esfuerzo uno trata de salir adelante y se hace más fuerte con lo que le dice por la simple naturaleza del ser que es competitivo. Por ejemplo, hay muchas veces que le dicen, no, tú no vas a poder llegar a hacer esto, tú no vas a poder hacer esta otra cosa, pero uno lo toma como un reto y trata de salir adelante y eso es lo que me parece que es el tema. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias por sus intervenciones, cada una desde su conocimiento, desde su sentir, desde su experiencia propia. Y hay aspectos muy importantes de los que podemos dialogar al respecto. Entonces, ese ser resiliente, ¿no? Y miren que aquí hay otras preguntitas que están en el módulo y quiero que cada uno de ustedes las vaya revisando, digamos, haga como una lista de chequeo y conforme vamos avanzando en este curso y desarrollando actividades, ustedes vayan, digamos, en esa lista de chequeo diciendo, esta ya la he podido responder. Y vamos a ver en los próximos encuentros también cómo vamos a irle dando respuesta a esa pregunta, que son unas, digamos, preguntas orientadoras pequeñas que nos van a llevar a darle respuesta a esa pregunta problemática. Mari nos hablaba de unos escenarios afectivos emocionales. Entonces, la resiliencia implica mucho ese sentir, ¿no? Esas emociones, esas capacidades individuales que nosotros tenemos. No todas las tenemos de la misma manera, no todas las tenemos desarrolladas de la misma forma, ¿sí? Pero es importante que nosotros podamos darle manejo a esas emociones. Cuando uno tiene una pérdida de un familiar, llámese papá, llámese mamá, un hermano, un tío, ¿sí? Pues dependiendo incluso del grado del familiar, pues está ese dolor y ese sentimiento, ¿no? Y esa emoción. Hay momentos cuando suceden estas situaciones, sobre todo cuando son inesperadas. Es diferente, por ejemplo, cuando se tiene una pérdida de un ser querido, pero que ha venido tal vez de un proceso de una enfermedad, ¿sí? Entonces, ese sentido afectivo, emocional, esa razón que tiene cada ser humano, a veces lo hace ser un poco más llevadero. No quiero decir que no duela, ¿sí? Pero más llevadero en el sentido de que uno comprende esa situación de que esa persona está pasando por algo muy difícil, ¿sí? Situaciones de enfermedades terminales, situaciones de esas situaciones en las que usted sabe que la persona o el paciente no se va a poder recuperar, ¿sí? Pero entonces uno se va haciendo como esa idea. Desde ahí empiezo a crear yo un escenario resiliente, en el decir,
Muchas veces, en mi caso, me pongo un ejemplo, caso particular, se piensa, ¿no? ¿Qué sucedería cuando esto? ¿Qué sucederá cuando mi padre o mi madre que estaba enferma pues ya no esté? ¿Qué sucedería? Entonces yo empiezo a generar una perspectiva, ¿sí? Ahí se ven involucradas emociones, se ven involucradas escenarios afectivos, pero que lo empiezan a uno, y retomo aquí lo que decía Leonardo, lo que dice Sebastián, que hablan de la fuerza, ¿sí? Ser fuerte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ya sucede eso, miren, ¿cuáles son los mensajes de la gente, ¿no? Mucha fuerza, ¿sí? Mi sentido, mucha fortaleza en estos momentos. Estos conceptos o ese proceso de fortaleza está muy ligado a el ser resiliente. Pero en ese sentido emocional y en ese sentido afectivo es más difícil, pero no imposible, cuando la pérdida de cierta familiar, pariente es inesperada. Cuando es inesperado, por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, cuando en alguna situación que no se esperaba, pues sucede eso, ¿sí? Es más complejo, porque allí las emociones, si en antes usted tenía tal vez o se prepara para decir en algún momento, pues sucederá. Pero es mucho más complejo cuando usted se despide de cierta persona en la mañana y espera que en la tarde llegue y recibes una llamada en la que le informan que hubo una situación. En esas situaciones que son mucho más complejas y que nos hablaba Fabián Calderón de esa realidad, ¿sí? Porque es una realidad y tenemos que afrontar esa realidad. Tenemos que afrontarla con fuerza. Tenemos que afrontar lo que nos refería Oscar, ¿sí? Enfrentar la vida, nos dice Oscar. Y es así. Mi madre decía en uno de sus dichos y adagios populares, mi hijo, es que nadie tiene la vida comprada, y eso es así. ¿Sí? Nadie tiene la vida comprada. Y tenemos que enfrentar. Cada día tiene sus afanes también, dice. ¿Sí? Cada día tiene también sus dificultades, pero también tiene sus motivaciones, tiene sus propósitos. Si nosotros empezamos a hablar, yo no soy psicólogo, pero los psicólogos trabajan mucho el tema de la mente, de la psiquis, sobre todo cuando esos problemas, esas dificultades de pérdidas son muy complejos para las personas, entran ellos a trabajar estos escenarios emocionales. ¿Sí? De la noche a la mañana no sucede. Eso es un proceso. Y aquí empezamos a comprender que la resiliencia deja de ser un concepto para convertirse en un proceso. ¿Sí? Entonces, con la pérdida de un familiar, a uno le dicen, es que hay que llevar el duelo. ¿Sí? Eso es parte. Es que hay que llevar un duelo. Otras personas le van a decir, el tiempo va a empezar a curar algunos procesos, ¿sí? Algunas situaciones. Frente a alguna situación, nunca se olvida. Y eso ténganlo presente y ténganlo en claro. Siempre va a haber, ¿sí? Algo que quede allí. Pero ¿qué es lo que hace uno? A partir de ello es generar aprendizaje. Generar y retomar esa vida, ese camino, independientemente de la dificultad, ¿sí? Y tratar de continuar, porque eso es esa capacidad que nosotros tenemos para hacerle frente a esa situación. Si nosotros nos quedamos deprimidos, si nosotros nos quedamos en que no quiero hacer nada más, no quiero comer, ¿sí? Son situaciones que se presentan, hacen parte también de ese proceso, pero llega en algún momento, incluso en algunas personas, el escenario espiritual repercute mucho, ¿sí? Muchas personas que somos creyentes, ¿sí? Nos aferramos también a estos procesos y a estos escenarios. Y eso también nos permite o nos da
esa fuerza, ¿sí? La resiliencia viene acompañada de esa fortaleza, ¿sí? Tenemos que ser fuertes frente a estos procesos. Entonces, miren que allí nosotros íbamos a empezar a dar respuesta a qué habilidades, ¿sí?, de pensamiento superior necesita para ser resiliente. Cuando hablamos de pensamiento superior, pues estamos hablando necesariamente de escenarios psicológicos, ¿sí? ¿Y qué habilidades? Entonces, ustedes me hablaron unas, me hablaron de la fuerza, de la persistencia, me hablaron del contexto, me hablaron de escenarios alternativos de superación. ¿Qué nos lo da eso? Eso nos lo da, por ejemplo, que nuestra mente esté concentrada en algunos elementos, en algún propósito. Es que necesito superar esto. No por los demás, sino por mí. ¿Sí? Por mí inicialmente. Si yo empiezo a transformar, si yo empiezo a tener esa habilidad, si yo a mi mente la empiezo también, nosotros como seres humanos no manejamos el porcentaje total de nuestra mente, de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, pero si nosotros empezamos también a hacer un reconocimiento, a hacer una autorreflexión, a una autoevaluación, es necesario que tengamos que avanzar, ¿sí? Muchas de las personas dicen borrón y cuenta nueva. A veces no es tan fácil ese borrón y cuenta nueva, pero sí ese cuenta nueva, en el sentido de decir, esto sucedió, esto lo hice, esto me pasó, ¿sí? Es un aprendizaje. Toda situación, todo elemento que suceda, todo problema es un aprendizaje para que nosotros podamos establecer digamos, un patrón para poder mejorar, ¿sí? Entonces, ahí podemos reconocer esas habilidades, podemos ver cómo la resiliencia se convierte. Si yo empiezo a transformarme individualmente, puedo también que a otras personas que estén pasando por la misma situación, que a un grupo de personas que estén pasando por la misma situación, se le pueda brindar una alternativa para una resolución de un conflicto, ¿sí? Y principalmente, yo considero que desde nuestro sentir de comunidades afroindígenas, hay muchas más acciones para ser resilientes, ¿sí? Ese escenario comunitario, ese escenario de la minga, ese escenario de la tulpa, ¿sí? Del fogón, ¿sí? Eso convertido desde un aspecto pedagógico, nosotros podemos a partir de allí establecer alternativas resilientes. Esa habilidad de ser resiliente, que es una capacidad humana, no se supera o no se desarrolla únicamente individual, ¿sí? Es necesario a veces establecer un diálogo con una persona cercana, ¿sí? La música repercute un proceso importante para fortalecer ese escenario de resiliencia. La música y algunos géneros, no todos. El arte, la literatura, son procesos que nos permitan a nosotros conocer, ¿sí? Ver ejemplos, ver experiencia y a partir de ello nosotros poder mejorar esas habilidades desde ese enfoque de la resiliencia, ¿no? Desde la fe también, profe. Exactamente, Oscar. Por eso estaba y lo asociaba también a ese sentir espiritual, ¿no? Ese sentir espiritual que cada uno tiene. Desde lo que Oscar nos menciona y nos dice la fe, ¿sí? Y esos son sentidos de tipo personal e individual que nos permitirán a nosotros hacerle frente a esas dificultades, ¿sí? La pérdida del trabajo, ¿sí? La pérdida de un amor, ¿sí? Ahorita en esta sociedad actual, bueno, no se mira tanto, ¿no? Pero pues antes, que mi novia me dejó, ay, no, se va a acabar el mundo. Pues hay situaciones también que ameritan y otras no tanto, ¿no? Pero eso pues depende también del individuo, ¿sí? No podemos entrar a juzgar ni tampoco decir que ninguna situación no sea dolorosa o negativa para alguna persona, porque esto es muy emocional, mucho de cada quien, ¿sí?
Nosotros ahorita podemos estar aquí, pero por ejemplo yo ahorita desconozco las situaciones, problemas que cada uno de ustedes tiene. Y en estos momentos quizá lo que estemos dialogando usted aquí les pueda permitir o decir, sí, tal vez lo que dice ese señor es cierto, ¿sí? Entonces, pero estoy aquí también. Entonces, lo que les digo, no es hacer un borrón y cuenta nueva, o no es simplemente decir, pasa la página y ya. No, hay que hacer un proceso. Eso es empezar a comprender una habilidad resiliente. Este concepto, ¿sí? Principalmente este concepto de la resiliencia, nosotros lo vamos a trabajar desde las ciencias sociales y las ciencias humanas, ¿sí? Pero principalmente por allá por la década de los años 70, este concepto de resiliencia surge en lo que se denomina las ciencias exactas. Ya surge de la matemática, de la física, de algunos aspectos de la ingeniería, y está asociado principalmente a la resiliencia como esa capacidad que tiene un objeto o una resistencia que posee un objeto, ¿sí? Por ejemplo, un pedazo de hierro, a no ser doblado, a no ser partido. Entonces, desde allí se empieza a hablar de ese concepto de resiliencia, pero asociado a la resistencia. Entonces, tendríamos también que empezar a definir un poco lo que es resistencia, lo que es resiliencia. Más adelante, ya por allá por la década de los años 80, ¿sí? Desde ese aspecto psicológico y también sociológico, desde esas dos áreas, desde la psicología y desde la sociología, se empieza a ver que este concepto está asociada más a una capacidad que tiene el ser humano, una capacidad que tiene el individuo. ¿A qué? A ser fuerte a unas dificultades, o no a unas dificultades, sino a una serie de escenarios, ¿no? Entonces, para ahondar, por ejemplo, más ello, y aquí, en el capítulo del módulo, está ese proceso. Ahí hay varios conceptos, ¿no? Ahí se han trabajado varios conceptos. Están más trabajados desde el enfoque de la psicología, ¿sí? Por lo que les refería, es importante ese análisis situacional, personal e individual de cada uno. Más adelante, desde las ciencias humanas, enfocado también en el escenario educativo, sobre todo a partir de la década del 90 en adelante, y más en este nuevo milenio conocido, se empieza a trabajar un poco desde la educación. La educación en el sentido de mostrarle a los estudiantes que están dentro de un aula, afrontar algunas situaciones, ¿sí? Afrontar algunos procesos. Hoy en día es mucho más, ¿sí? Recuerden, actualmente se trabaja el tema de la convivencia, el tema del bullying, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? A veces no se le forma al niño para que pueda afrontar esas dificultades. ¿Y qué nos genera eso? ¿Sí? Miren que a nosotros, muchos de los que estamos aquí conectados, en algún momento en el proceso educativo escolar tuvimos dificultades. ¿Cuáles fueron esas dificultades? Que el compañerito se peleó con el otro compañerito, pero eso no era el acabose, no era el fin del mundo. ¿Sí? Se llegaba a un diálogo, se hablaba. Y a nosotros también, nuestros papás, digamos que nos motivaban y sin saberlo nos convirtieron en unos seres resilientes. ¿Sí? Hoy en día no. Hoy en día se habla, por ejemplo, de la generación de cristal. ¿Sí? Y ahí es donde entro a decir, en el escenario que se piensa que es en el colegio, en la institución educativa, en donde se educa al niño, y no es así. La educación se genera en casa, allá se transmiten conocimientos, se desarrolla una formación, y es en casa, nosotros, donde nuestros padres, ¿sí? en esa educación que ellos nos daban, a través del ejemplo, a través de los refranes, a través de los dichos, ¿sí? Nos volvieron
sin nosotros saberlo, nos fuimos volviendo o adquiriendo alguna serie de habilidades que a veces, o que hoy en día tal vez las desconozcamos un poco más, pero que las tenemos. Hoy en día la sociedad actual es un poco más compleja, ¿sí? Y eso nos ha llevado principalmente a tener todas estas dificultades, ¿no? Estos procesos y problemas de convivencia que se ven en las instituciones. Y lo que les digo, lo que se denomina actualmente la generación de cristal. Veremos más adelante qué capacidad pueden adquirir para hacerle frente a los problemas. Porque es innegable que como humanos, en algún momento de nuestras vidas, vamos a afrontar un problema. Y si el niño no se lo forma para ello, ¿sí? No se lo educa para ello, pues va a ser muy difícil más adelante que pueda entrar a establecer un proceso de afrontar a esa situación, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar en este curso y quiero que ustedes se vayan apropiando en ello desde estas áreas, ¿no? Grandes áreas, que son las ciencias sociales y las ciencias humanas, pero que al final nosotros podamos definir y establecer ese concepto propio, que nosotros, los estudiantes del Nodo Ipiales, que hacen parte de la exprovincia de Obando, que algunos están en el municipio de Túquerres, otros están en Aldana, otros están en Cumbal, otros en Ipiales, en Córdoba, en Huachucal, ¿sí? Si hay algún municipio por ahí que no nombre, pues me disculpan, pero que a partir y conjuntamente, que esto es lo bonito de aquí de la academia, construyamos un concepto propio de lo que es la resiliencia. ¿Y cómo lo construyamos ese proceso o ese concepto propio? Primero, reconociendo que como comunidades somos comunidades resistentes, somos comunidades que han hecho resistencia. ¿Resistencia a qué? Principalmente a estos aspectos, al colonialismo, ¿sí? Al conflicto armado y a otros factores sociales. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos crear un concepto propio de resiliencia, que los estudiantes del Nodo Ipiales, que los estudiantes que hacen parte de la comunidad de los Pastos y que conocen mucho del escenario de la resistencia, podamos establecer un concepto propio de resiliencia. Hemos sido y somos, ¿sí?, hijos de un legado de la resistencia. Miren que la Constitución de 1991 es donde apenas en el marco normativo colombiano nos reconoce como sujetos de derecho, como decir que existen aquí los indígenas, que existen aquí, porque hay una diversidad multicultural. Del 91 hasta el momento no ha pasado ni medio siglo, pero las comunidades originarias están aquí por mucho más de 500 años. Aquí se empieza a escribir una historia cuando hay un proceso de conquista, pero mucho antes hay una historia. Y esas comunidades, qué bonito ver cómo le hacían frente a todas esas dificultades y vivían en una armonía con el territorio. ¿Sí? Cuando aparece el escenario de la conquista y actualmente hay un nuevo, que se le denomina colonialismo o nuevo colonialismo, donde países, potencias mundiales, digamos que se apoderan o someten a países pobres, simplemente por los recursos naturales. Nosotros estamos haciendo resistencia a ese colonialismo. Entonces, en esa resistencia al colonialismo, ¿qué es lo que se ha pretendido, sí, que perviva? Y acá me hablaba también uno de ustedes de ese concepto de la pervivencia. Que pervivan los usos y costumbres, que no se pierdan, que no se pierdan. Que perviva, por ejemplo, la lengua propia. Actualmente en la comunidad de los Pastos se están trabajando escenarios investigativos muy fuertes frente a lo que es esa lengua propia. ¿Para qué? Para hacerle frente y resistencia a ese colonialismo.
El conflicto armado, las comunidades acá en el departamento de Nariño, todas han sido víctimas de ese flagelo y han sido resilientes frente a ello. ¿Cómo han sido resilientes? A través de la organización, ¿sí? A través de la cultura. La cultura ha sido un proceso fundamental para hacer resiliencia. Y esto está asociado principalmente a ese territorio, la defensa del territorio. El concepto de territorio visto desde nuestras comunidades es mucho más amplio, más rico, ¿sí? Que netamente un concepto visto como un territorio como explotación o un territorio simplemente vacío. El territorio es vida, ¿sí? Y hoy en día hay resistencia frente a ello, a tener nuestro territorio, a que no solo estén la organización como cabildo, sino que se tenga la posibilidad de contar con nuestro territorio, de tener la autonomía frente a ello, de que seamos resguardo. Eso que nos fortalece también por nuestra identidad cultural, ¿sí? Entonces, miren estos ejes, analicémoslos y a partir de ello vayámonos haciendo esa idea de construir un concepto propio de resiliencia. Hay unos factores sociales también, pero que están asociados directamente a factores externos, ¿sí? La pobreza, ¿sí? La discriminación, la xenofobia. Y aquí se me olvidó colocar uno más. El tema de la pandemia. La COVID nos genera un proceso importante en el, primero, ver que qué frágiles somos como seres humanos, como humanidad, como especie. Somos muy frágiles. ¿Sí? El capitalismo nos ha dicho que somos la especie desarrollada, que somos una mejor especie, y eso es lo que nos lo ha hecho creer, y que debemos nosotros estar por encima de las demás, y eso no es así. Somos una especie muy frágil, demasiadamente frágil. Y en ese sentido, por ejemplo, la pandemia nosotros nos mostró eso. Y tuvimos que encerrarnos y fuimos nosotros aquí, vivimos ese proceso. No quiere decir que no se haya ido, obviamente ha disminuido, pero el riesgo continúa, ¿sí? Sí que se ha sabido tratar y que hay una mortalidad menor en el tema de la pandemia, sí, pero no se ha ido. ¿Que cómo nos empezamos? ¿Qué nos mostró eso? ¿Sí? Que nosotros debemos hacerle frente a los problemas, pero también, y es algo que vamos a empezar a manejar y ahorita lo vemos, es adaptarnos. Nosotros debemos adaptarnos. Nos adaptamos a muchas cosas, a muchas situaciones. Empezando, por ejemplo, por el uso del tapabocas. Nos adaptamos a ello. ¿Sí? Muchas personas ya es su diario vivir también el uso del tapabocas. Entonces miren que se hizo frente a una situación que fue la pandemia. Tuvimos que estar confinados, encerrados, ¿sí? Permitió en algunos escenarios compartir, o en algunas personas compartir mucho más tiempo con las familias, con los seres cercanos, que incluso los tenían allí y ni se saludaban. Pero eso los llevó a tener una unión. En otros casos, todo lo contrario, llegó a desuniones, ¿sí? Pero eso nos llevó también a adaptarnos. Ese es el proceso también que tenemos que tener en cuenta en la resiliencia, la adaptabilidad, ¿sí? Y qué bonito lo que les digo es que a partir de aquí nosotros podamos empezar a construir un concepto propio de resiliencia. Entonces, miren que hay unos factores que nosotros como seres humanos tenemos que empezar a trabajar y a desarrollar. ¿Cuáles son esos factores? Principalmente, pues, eso. Si nosotros podemos hacerle frente a una situación negativa, a un problema, algo que me está sucediendo a mí, ¿sí? Tengo yo que tener la capacidad de, a partir de persistencia, de resistencia, adaptarme también a los cambios. Que a veces ya no va a ser lo mismo, tengo que adaptarme. Y tengo que tener esa capacidad humana para adaptarme. Tengo también
que tener en cuenta esos elementos internos y externos que hay en el medio, lo que decíamos, el contexto. Tengo que entender que adaptarme no es de la noche a la mañana, es un proceso, ¿sí? Y que esa capacidad de adaptabilidad que nos lleva a ser ciudadanos y seres resilientes es una capacidad humana universal, ¿sí? No únicamente como etnias, no únicamente como grupo, sino como seres humanos. Aquí está en proceso la humanidad. Y retomo lo que decía anteriormente, miren que la pandemia nos mostró eso, la fragilidad de la humanidad. La humanidad es muy frágil, no estamos arriba como nos hace creer el sistema imperante y hegemónico, no. Y aquí tampoco vamos a hablar de ismos y nos vamos a meter en ese tema del capitalismo, del socialismo, del no. Aquí simplemente vamos a hablar en el sentido de humano. Como humanos, todos tenemos las mismas condiciones, todos nacemos libres, ¿sí? Hay unas situaciones particulares de cada país, pues que nos llevan a adquirir unos derechos, pero en los derechos universales del ser humano, todos tenemos las mismas capacidades. No creo que hayan seres humanos que nacen con 3 piernas, ¿sí? Con, pues, digamos, esas malformaciones que hay, pero asociadas a factores externos. Pero como seres humanos tenemos la misma morfología, ¿sí? En ese sentido, entonces, si algunos pueden ser resilientes, pueden hacerlo, ver cómo lo hicieron, qué bonito conocer esa experiencia, ¿sí? Y yo también puedo hacerlo, porque yo soy humano y tengo también esas capacidades y puedo aprender esas habilidades para poder enfrentar una situación negativa. Es importante, y retomaba lo que nos decía María Alejandra, ¿no? Ya nos habla de unos aspectos emocionales, de nuestros aspectos socioafectivos, de unos aspectos individuales. Estos son trabajados principalmente desde estas dos áreas, ¿no? La psicología y la sociología. ¿Listo? Entonces, la idea es que nosotros empezamos a trabajar o motivar más bien los escenarios resilientes desde la educación. Podemos generar eso, podemos establecer escenarios de cambio, podemos llevar a un proceso importante que nos lleve a esa adaptación, adaptarnos como seres, ¿sí? Y que eso repercuta principalmente en esas situaciones personales. Como les decía, todos en algún momento de la vida hemos tenido o presentado dificultades, hemos presentado alguna situación negativa y la hemos llevado, ¿sí? Algunos en una medida más temporánea que otros, otros todavía, tal vez alguna situación persiste, ¿sí? Pero tenemos que aprender y tenemos que comprender que esas situaciones nos generan un aprendizaje, fueron dolorosas, fueron en algunos casos demasiadamente negativas que afectaron mucho nuestro sentido emocional, nuestra socioafectividad, incluso nuestra relación con las demás personas, pero que en algún momento de nuestra vida la hemos afrontado o la estamos afrontando. Y estamos generando un aprendizaje. Y cuando estamos generando un aprendizaje o hablamos de ello, pues estamos involucrados en un proceso de educación. ¿Que nos lleve qué? Que nos lleve al cambio. ¿Listo? Entonces, nuestras comunidades son resilientes. Ustedes son resilientes. Todos somos resilientes. Ese es el proceso que tenemos, es que en algunos, ¿sí? Mostrar más habilidades frente a ello. Lo decía anteriormente, ¿no? Es una capacidad universal. Nosotros como seres humanos vamos a desarrollar este proceso. Aquí lo vamos a hacer netamente teórico, como les digo, a partir de conceptos. Pero a partir de lo que he dialogado aquí, ¿sí? De esta charla que podemos tener, de estos conceptos y de estas intervenciones, que nos sirva es para eso, para la cotidianidad. Y que si yo hoy tuve un problema en mi familia que no es tan grave,
pues analicemos la situación, ¿sí? Y que si yo tengo que llegar a la casa en algún momento y pedir disculpas, pues hágalo, porque eso hace parte de empezar a hacerle frente a los problemas, a esas dificultades, ¿sí? El individualismo, el egoísmo, ¿sí? No son escenarios o procesos, más bien, que nos lleven a generar procesos de cambio, ¿sí? Eso más bien nos encierra en una burbuja y creernos que somos únicos y que a partir de ello que la otra persona tenga que venirme a pedir disculpas o algo, no. Demos pasos para darle frente y solución a esos problemas, ¿sí? Que a veces es complejo, no lo negamos. Cada quien tiene su ser, su sentir, su carácter, sus emociones, ¿sí? Pero en algún momento tenemos que analizarlos. ¿Está bien lo que está sucediendo? ¿Estoy bien lo que estoy haciendo? ¿Esta situación me permite? ¿Sí? Con mis hijos estoy yo brindando elementos para formar a una persona que pueda serle frente a la vida. Nuestros mayores nos han dicho, ¿no? La vida no es fácil, obviamente no es fácil. ¿Sí? Para unos, pues, es menos complicada que otros. Para otros tendríamos que, hasta donde hemos estado, hemos podido llegar, pues, pasar por diferentes situaciones, rebuscándola, como dicen por allí, ¿sí? Pero estamos en el sentido de lo importante, primero es contar con esa vida para poderle hacerle frente a todas esas dificultades, ¿no? Como conclusiones de este primer encuentro, ustedes como integrantes de comunidades indígenas, como pertenecientes a una comunidad originaria, que en este caso son los pastos, desde su sentir y su pensar, como lo menciona Boaventura de Sousa, ¿sí? Es un concepto bonito que tenemos que empezar a trabajarlo para también asociar a la resiliencia, son resilientes, ¿sí? Desde toda esa formación que se ha venido desarrollando, somos resilientes, somos ciudadanos resilientes, somos comunidades resilientes. Vamos a ver, vamos a analizar o entrar a ver qué procesos, qué experiencias, y eso lo veremos más adelante para empezar a trabajar esa unidad 2, qué experiencias se han trabajado para ello. ¿Sí? Por ejemplo, miren el tema de conflicto armado, miren qué han hecho muchas comunidades para establecer esos escenarios de reconciliación, de perdón. ¿Sí? ¿Qué se hizo para ello? Las víctimas de la violencia, las víctimas del desplazamiento, las víctimas de diferentes situaciones negativas, ¿qué se ha hecho? Pues yo les refería desde el arte, desde la música, desde la cultura, desde la literatura. Se han mostrado muchos procesos importantes para trabajar y definir ese proceso de resiliencia. La resiliencia, o ser resiliente, involucra elementos sociales, afectivos, familiares, y dependen de cada ser, de cada quien, que tenga o que vaya adquiriendo la capacidad para afrontar esos problemas, o esas problemáticas, o esas situaciones negativas. Finalmente, considero también, y quiero que ustedes empiecen a analizar esta situación, que el territorio es un espacio vivo que es resiliente. Es resiliente porque principalmente se adapta, ¿sí? Hace resistencia, ¿sí? Pero también le hace frente a una adversidad que nosotros como ser humano aplicamos sobre él. ¿Sí? Entonces, empecemos a trabajar también ese concepto del territorio como resiliente y que esto nos sirva también para que podamos construir ese concepto propio de resiliencia. ¿Sí? Entonces, espero que hayan podido tener algunos apuntes, algunos elementos y esas serían como esas conclusiones que quería mostrarles en este primer encuentro tutorial frente a lo que venimos trabajando, que sería ese concepto de resiliencia. ¿Listo? Entonces, espero que haya sido productivo este espacio. Hay una actividad en curso
que ustedes ya cuentan con ello. Es una actividad de tipo colaborativa. Entonces, sí les pido, por favor, me hagan llegar la conformación de los grupos. Si gustan, en el grupo de WhatsApp del curso de resiliencia y piales, ahí se van escribiendo. Yo ya los organizo acá, el número, el grupo 1, grupo tal. Ustedes simplemente me dicen, mire, este grupo está conformado por tales y tales estudiantes y yo voy organizando. Y en ese sentido también nos podemos organizar con los compañeros docentes para que esos mismos grupos ojalá sigan trabajando en los diferentes cursos, porque hemos venido dialogando y queremos desde ya establecer también una ruta de trabajo para que al final las diferentes actividades se complementen, ¿sí? Y que la una le pueda aportar a la otra con el fin de establecer una integración importante en estos conceptos y en estos cursos, sobre todo por la disciplinaridad que venimos trabajando en este periodo académico y porque los cursos tienen una ruta de trabajo que se puede establecer. Es un proceso que estamos ya dialogando, lo vamos a empezar a trabajar y en su momento se los daremos a conocer, ¿no? Esta actividad, mire, ya tiene un puntaje, un ponderado un poco más alto, son 170 puntos. Entonces, vence el 1 de abril. Estamos casi un mes de esta actividad. El material lo tienen y cuentan ustedes desde el 20 de febrero. Tienen ya esta información. Entonces, y la actividad no es compleja, no es compleja. Hay una lectura que le sugiere la guía, que es de Noriega, ¿sí? Esta lectura se llama La resiliencia en la educación, la escuela y la vida. ¿Sí? Vamos a empezar a ver ese concepto de la resiliencia desde el escenario de la educación. ¿Listo? Entonces, quiero que se organicen por trabajos, por grupos colaborativos y vamos a hacer una presentación grupal. ¿Sí? No quiero que ustedes de la lectura tomen elementos y los copien y los pasen a un Word o una presentación. No. Sino que ustedes presenten sus argumentos propios. ¿Sí? Que lea, vuelva y relea. No quiero que ustedes se vayan a distribuir entre ustedes como grupos. La lectura tiene 10 páginas, yo cojo de la página 1 a la 2, ustedes la... No. Todos hagan la lectura. El documento no es largo, no es extenso. Y que a partir de ello ustedes puedan presentar algunas argumentaciones, ¿sí? Desde una postura crítica frente a lo que el autor dice al texto. Vamos a empezar a hacer un análisis, una interpretación de esa información. Entonces miren que la actividad no es fácil. Si ustedes se organizan en menos de una semana, podemos sacarlo. ¿Listo? Y tienen plazo, tienen hasta el 1 de abril para ello. Entonces, simplemente es eso. El próximo encuentro tutorial con ustedes creo que es está para el 24 y 25 de marzo, si no estoy mal, ¿no? Voy a revisar el cronograma. Espero que para ello tengan ya esta actividad. Ojalá la puedan presentar. Si quieren, la hacen una presentación PowerPoint, ¿sí? El recurso ustedes lo definen, ¿listo? Si ya tenemos la posibilidad de encontrarnos allá en territorio, ¿por qué no apoyarse en unas carteleras? ¿Sí? El trabajo, digamos, miren ustedes cómo lo podamos organizar de la mejor manera, ¿sí? Pero que tenga esas condiciones, que ustedes puedan establecer una argumentación. Ahora, puedes decir, bueno, yo lo voy a trabajar en un texto, listo, lo trabajan en un texto, pero sacan algunos elementos para que lo puedan presentar. ¿Listo? Entonces, mire que la actividad no es compleja, no es complicada. Me he pasado ya algunos minuticos, profe Mario, le pido excusas. Quiero darles a conocer, bueno, con esto terminaría por hoy lo que tiene que ver con este primer encuentro tutorial en el marco del curso de resiliencia. Espero que se haya podido, más que todo, generar un proceso de reflexión, ¿sí? Desde a veces situaciones que sentimos, que vivimos, y que eso sea un inicio para empezar a generar esas habilidades
importantes para afrontar esos problemas, ¿no? Entonces, no quiero irme, respetados estudiantes, voy a mostrarles este listado actualizado de estudiantes que hicieron entrega y quienes no. Hasta el momento, ayer recibí las últimas actividades en el correo que les referí, pero sí me preocupa algunos. Sobre todo, bueno, pues lo que les refiero es una actividad de reconocimiento, pero no quiero que a la segunda actividad, que son 170 puntos, tener este listado así como lo tengo, lleno de rojos. Entonces, miren, me inquietan algunos que los conozco, no sé qué me les pasó, no sé si miraron que el curso, o bueno, no quisieran entregarla, tal vez ya se van a dedicar en las siguientes. Todos los que están en columna verde fue entregado de manera oportuna, se califica sobre el total de puntos, en este caso son 25 puntos. Los que entregaron en colorcito amarillo, ¿sí? Fueron los que entregaron después de la fecha señalada, como les referí, se evalúa ya sobre 20 puntos. No es justo que el que entrega a tiempo se lo evalúe igual pues que al que no. Profe. Los que están aquí en color rojo son los que no han entregado. Por eso les digo, me preocupa algunos porque no sé qué me les pasó, ¿sí? Siempre pues en la vez que estuvimos en periodos anteriores, pues fueron muy cumplidos en ello. Sé que hay algunas situaciones que pueden presentarse, pero sí les pido que analicemos esto y vamos avanzando. No nos quedemos aquí, sino vamos avanzando y que ojalá en la segunda actividad, que aquí ya la voy a registrar, estos rojos, todo esto se me convierta en colores verdes. ¿Listo? Entonces, en ese mismo sentido, los compañeros también ya tienen su registro de entregas. Todavía no tengo la puntuación total, pues estoy en proceso de revisión y evaluación de los trabajos. Algunos pocos que puedo revisar, me gustó mucho la dinámica, veo que hay la apropiación del concepto inicial, pero vamos a ir viendo y construyendo y avanzando para, ojalá, poder construir ese concepto propio de resiliencia. La voy a descargar, se las enviaré nuevamente a sus correos y grupos para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿quién iba a opinar? Yo iba a opinar, profe, porque es que yo sí envié a tiempo y aparezco de primera y no entrega. Entonces, pero ahorita se lo envío otra vez, profe. Pero reenvíemelo desde el mismo que usted me envió, donde dice la primera vez que me lo envió. Para bueno. esa trazabilidad. No me envíe nuevamente, sino reenvíeme. Si usted me dice, yo se lo envié, un ejemplo, el 15 de febrero, un ejemplo. Ese mismo, reenvíemelo. Y si hay algún otro estudiante que esté en la misma situación, reenvíemelo. No hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Yo simplemente lo reviso y actualizo esto. Profe. Entonces, Fabián, Leonardo, ¿quién me habla? Sí, Leonardo. Ya, Leonardo. Profe, que se lo enviamos, ¿a cuál correo le enviamos, mejor dicho? Pues reenvíenme al correo al que les dejo aquí en el chat, que les he dicho, es el de actividades. Yeah. Porque yo se lo envié al correo institucional, al suyo. Entonces reenvíemelo al de actividades. Es que, ya, bueno, profe. Aquí actividades etno 2025 @gmail.com. Veámonos, está bien. Actividades etno 2025, sí. Envíenmelo a ese correo, pero reenvíenlo. O sea, no le den nuevo, sino reenvíenmelo para yo poder ver la trazabilidad de la fecha que envió. Si está entregado desde antes del 26, que fue la fecha límite, se evalúa normal. Si está después, hasta el primero que les pedí, lo evalúo ya sobre 20. Y si ahorita, por ejemplo, me lo llegan a enviar ahorita hasta el día domingo, se evaluará sobre 17 puntos. Entonces no son muchos, pero pues hay una pérdida allí frente a ello para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo?
Entonces, profesor Mario Jurado, no sé si usted esté por aquí, ya lo mire conectado, compañero. Le doy Señor. rol. Profe Mario y profe Esteban, ¿me permiten un momentico verificar asistencia para colocar la asistencia de los cursos? Sí, mi profe, precisamente eso iba a hacer ahorita. Entonces, Sí, profe Mario, o sea, yo llamo la asistencia y la ubico en los cursos que estamos trabajando el día de hoy. listo, perfecto. Entonces, pues yo me despido, estimados estudiantes. Para mí fue grato este espacio. Espero que haya sido un proceso más que todo de reflexión. Los dejo ahorita con... Conmigo, un ratico, solamente para verificar. ¿Listo? Listo, entonces, espérenme, profe, voy aquí, detengo. No, yo voy hablando. Edwin Orbey Charfuelán. Jason Alexander Calderón. Joana Carolina Colimba. Presente. Juliet Carolina Obando. Lorena Alexandra Coral. Manuel Mesías Kulchak. Y William Segundo Palacios. Listo, profe Mario y profe Esteban. Gracias. Profe, y el resto. Ya está, ya los tengo ubicados. Profe, disculpe, el compañero William Segundo Palacios me llamó para que le solicite un permiso porque tiene mala conexión a internet. Entonces, que él apenas pueda ingresar, ya se reporta con usted. Esperemos que se conecte y si no, me le dice a William que a la próxima nos llame a los docentes para informar la situación. Bueno, yo ya le informo. Profe Esteban y profe Mario, los demás ya les tengo ubicada la asistencia, no hay inconveniente. Gracias, profe, ya lo miré. Listo, perfecto. Entonces yo voy a detener en estos momentos la grabación para que profe Mario pueda continuar con la franja, ¿no?